os quiero compartir, ¿no? Al final, todos los que me estáis escuchando, la gran mayoría de las personas que nos estáis escuchando, sois sanitarios, futuros sanitarios o personas que de alguna forma u otra tienen relación con el mundo de la salud. Y la primera pregunta, el primer interrogante con el que abrimos estos minutos de compartir conocimiento es si el enfoque de salud que tenemos actualmente es correcto. El enfoque de salud de una manera global, que además, si no habíamos prestado demasiada atención a este tema, esta época COVID nos obliga a reflexionar sobre qué es para nosotros la salud, qué es para nosotros la enfermedad. Desde ahí vemos las diferentes perspectivas, las diferentes cosmovisiones que cada uno de nosotros tenemos, y que eso hace que a veces el diálogo entre nosotros sea tan complicado, porque para cada uno de nosotros... ¿No se escucha? Para cada uno de nosotros es algo absolutamente diferente. Dentro de que ya partimos de clarificar cuál es el concepto de salud y de enfermedad, hoy quiero centrarme en ver si este paradigma de salud actual tiene en cuenta o no la diferencia de género, porque cuando se trata de salud, los roles, las normas, las relaciones de género, actúan o bien como factores de protección o bien como factores de riesgo. Por tanto, es sumamente importante tener en cuenta todos estos factores si, como intentamos enseñar en la escuela, queremos desarrollar una medicina preventiva, una medicina que esté enfocada en la salud y no solo en la enfermedad, porque cuando la enfermedad ha aparecido ya llegamos tarde. Hay que trabajar mucho en no llegar a ese momento. Vamos a ir desgranando este complejo mundo, y lo primero sobre lo que quiero llamaros la atención es las reflexiones sobre nuestro sistema sanitario. Un sistema sanitario que, por mucho que hayamos evolucionado enormemente en los últimos años, sigue siendo un modelo eminentemente masculino. Un modelo en el que el canon sobre el que está basado es un hombre joven, heterosexual, sano, o con una sola enfermedad, de clase media y culto. Todo esto lo podemos ir apoyando en informaciones, en estudios y demás, sobre el que se estudia un problema de salud, sea el que sea. Y sobre este planteamiento, este canon, establecemos hipótesis de salud, de tratamiento, de valoración, de manera que todo lo que se desvíe de este canon, que podría representar este hombre tan guapo que os he puesto aquí al lado para ilustrarlo, todo lo que se desvía de ese modelo es una especie de anomalía, sea por sexo, sea por edad, sea por situación social o sea por otras condiciones. Por tanto, el sistema sanitario sigue viendo y tratando a la mujer como un ser vicariante, que no llega al modelo, vicariante que se desvía de este canon que veíamos en la diapositiva anterior, este canon de este hombre joven, heterosexual, sano, de clase media. Todo lo que nos desviamos de este estereotipo se considera una vicariación. Y esta es la cara con la que nos quedamos de esta señora estupenda que dice "Oh my God". Por tanto, aunque hayamos evolucionado muchísimo, nuestro sistema sanitario desgraciadamente sigue siendo eminentemente basado en un estudio masculino. Hasta finales del siglo XX, de hecho, que estamos hablando de hace 30 años más o menos, la ciencia médica no tuvo en cuenta que existen diferencias en el modo de enfermar, en el tipo de enfermedades, incluso en el tipo de tratamientos que se deberían abordar por las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, de manera que se establece un tratamiento único, una hipótesis única, sobre el cual todo el resto de personas y situaciones se deberían adaptar. Evidentemente la mujer es diferente, desde lo más evidente que podemos tener en cuenta, que es nuestra biología anatómica, ¿no? Si vemos un hombre y una mujer biológicamente podemos observar fácilmente sus diferencias. También vemos su bioquímica, de la que os voy a hablar ahora a continuación, las diferencias hormonales, los roles culturales y sociales que veremos que impactan mucho en la salud mental femenina, e incluso la respuesta a los fármacos o a las drogas. Y si tenemos un modelo eminentemente masculino, evidentemente no va a ajustarse a nuestras necesidades.
Fijaros algunos de los motivos de consulta en nuestra sociedad. El 25% de las demandas que reciben los centros de atención primaria, los centros de salud, son atribuidos a problemas psicosomáticos, esos problemas que acaban quedando en el cajón desastre de lo que llamamos idiopático o sin una causa médica, física, definida y que da manifestaciones muchas veces muy dramáticas e invisibles, del cual las mujeres son las que más efectos sufren. Si vemos los motivos de consulta en estos centros de atención primaria, los motivos por los que consultan las mujeres, el primer motivo sin duda es el dolor. Dolor en sus múltiples manifestaciones, dolor por ejemplo, el ciclo menstrual del que os voy a hablar a continuación, dolor en el cuerpo, dolor en diferentes zonas de su cuerpo, que muchas veces lo que están reflejando es un dolor emocional o psicosomático, como veíamos en la situación anterior. Y otras veces el dolor es fruto de cosas que hemos normalizado como algo que debería ser así y en realidad no es, como os voy a explicar a continuación. El segundo motivo de consulta es el cansancio. El ser mujer en nuestra sociedad, desgraciadamente, es bastante más cansado que ser hombre, por diferentes roles, diferentes situaciones que hemos ido arrastrando. Y aquí quiero partir de la base de que esto no es culpa de nadie, esto no es responsabilidad de los hombres ni responsabilidad de las mujeres, sino que ambos somos víctimas de un modelo que se ha ido sosteniendo a lo largo de los tiempos, del cual en estos momentos nos damos cuenta de que es necesaria una actualización, un cambio de paradigma. El tercer motivo de consulta es todo lo que está dentro de la esfera de la ansiedad y de la depresión, y veremos a continuación cómo las mujeres al final son las máximas usuarias o consumidoras de productos, de medicamentos psiquiátricos, la mayoría de las veces innecesarios o por lo menos prescritos dentro de un contexto en el que no debería ser. Por tanto, a pesar de que los servicios de salud son mayoritariamente usados por las mujeres, nos damos cuenta cuando hacemos análisis que la mayoría de estudios clínicos en base a los cuales se hacen hipótesis, se hacen planteamientos diagnósticos y planteamientos de tratamiento, no tienen en cuenta en la muestra a las mujeres. Ya vemos la primera incoherencia. Y segundo punto sobre el que es necesario llamar la atención es que los estudios sobre la condición femenina tienen que ir más allá de lo meramente reproductivo, que es en lo único en lo que sí se han hecho algún tipo de valoraciones. Veamos algunas de las diferencias. Si nos vamos a lo físico, en principio, los hombres tienen una menor esperanza de vida, entre 5 y 8 años, respecto a lo que sería la media femenina. Tienen un mayor diagnóstico de enfermedades físicas. Si nos fijamos en estudios clínicos, nos damos cuenta de que ante una misma sintomatología, por ejemplo, situación de nerviosismo, taquicardia, aceleración, es más sencillo, es más fácil que si eres hombre te desvíen a cardiología y si eres mujer te desvíen a psiquiatría. Y ese es un sesgo que tiene nuestro sistema y que nuevamente esto no se trata de culpabilizar, porque ni es un tema de hombres y mujeres, ni es un tema que es culpa de la medicina o de los sanitarios, es un problema endémico que tenemos desde hace tiempo porque no tenemos una formación basada en roles, porque no tenemos una formación basada en la diferencia. Hoy, por simplificarlo, me he quedado únicamente en los dos roles, en los dos géneros que tradicionalmente todos conocemos, pero en realidad esto deberíamos alargarlo, extenderlo hasta los, creo que son, porque van variando, ¿no? Pero creo que en el último estudio que vi del Colegio de Psicólogos tenemos hasta 36 identidades de género diferentes. O sea, imaginaros si ya estoy haciendo una simplificación, pero creo que es lo más pedagógico que puedo hacer hoy. Por tanto, mayor diagnóstico de enfermedades físicas, mayor número de pruebas. Hay autoras como la maravillosa Karma Weiss-Llobet, que ha hecho un estudio fabuloso, y también el doctor Juan Gervás, que plantean que ante una misma sintomatología es más fácil que si tienes un patrón masculino te desvíen a hacer pruebas complementarias que si tienes un patrón femenino. Hay una mayor tasa de pruebas, por tanto, hay una mayor tasa metabólica basal, es decir, tienen un metabolismo más acelerado y también tienen mayor capacidad
para mantener la temperatura corporal. Por eso, en general, nosotras somos más frioleras. Pero fijaros qué maravillosa es la biología, que en realidad, cuando investigas un poquito más, nuestra biología no da puntadas sin hilo. Para los hombres es más sencillo mantener la temperatura corporal y por eso aparentemente tienen menos frío, pero en realidad lo que nos ocurre a nosotras es que dedicamos muchísima más energía en mantener la temperatura corporal interna que la externa. Por eso nuestro cuerpo dedica un montón de energía a que nuestro útero esté caliente, a que nuestro sistema reproductor esté caliente, porque sin eso no podríamos continuar la especie. También en las mujeres veremos que hay más situaciones vitales que están convertidas en enfermedad y luego vamos a detallar esto un poquito más. Si nos vamos a lo emocional, por simplificarlo mucho, nos damos cuenta de que en general el hombre tiene más tendencia a las adicciones, también porque esta sociedad le exige mucho a nivel de resultados, a nivel de objetivos, a nivel de logros, y por tanto tienen más tendencia a buscar herramientas en lo externo, ¿no? El hombre de alguna manera en lo emocional está más focalizado en lo externo, la mujer a priori está más focalizado en lo interno. No he querido complicar ya toda esta información sobre el mundo emocional, pero en realidad podríamos ir más allá de lo eminentemente visible, ¿no? Que vemos las diferencias emocionales más visibles, y podríamos hablar incluso de las polaridades que tanto hombres como mujeres tenemos que tener equilibradas. La polaridad que hablamos de masculino y femenino, pero a mí me gusta más utilizar términos como utiliza la medicina china, ¿no? Que habla del yin y el yang, ese equilibrio indisoluble que es lo que nos da la forma y que tanto hombres como mujeres deberíamos tener en consonancia. Las mujeres sufrimos muchísimo en esta sociedad porque vivimos en una sociedad hecha, diseñada para una energía yang, la energía yang o la energía masculina. Pero ya os digo que prefiero quitarle la connotación de género. Es una energía orientada a los resultados, a la consecución, afuera, a la rapidez, a la inmediatez. Mientras que la polaridad femenina, la energía más yin, es una energía que está más orientada al cuidado, a la reflexión, a lo introspectivo, a lo lento, a los ciclos de la naturaleza. Evidentemente necesitamos el equilibrio entre estas dos polaridades, pero nuestra sociedad nos exige, es más reconocible, es más lo que busca, una polaridad yang, una polaridad de rapidez. Solemos de ver que somos la sociedad Amazon, ¿no? Lo quiero, lo tengo, lo pido y mañana por la mañana, si vivo en una gran ciudad, lo tengo. Y esta diferencia de polaridades, estos malos equilibrios que todos tenemos, tanto hombres como mujeres, hacen que muchas veces enfermemos en lo emocional, porque nosotras nos hemos adaptado a una vorágine laboral a la que tenemos, por supuesto, solo faltaba, y eso no hay que mencionarlo aquí, todo el derecho y toda la capacidad de estar ahí, pero nos hemos adaptado de una manera muy masculinizada, muy rápida, muy externa, muy tendente a objetivos, cuando internamente tenemos que esta polaridad más femenina, más lenta, más introspectiva, más de la visión de conjunto, no le hemos dejado espacio. Y eso está haciendo que muchas mujeres en nuestra sociedad no acabemos de encontrar nuestro lugar o que enfermemos de cosas físicas que en realidad son heridas del alma. A los hombres también os ocurre, porque tampoco acabáis de encontrar ese modelo que se pedía quizás en años anteriores, ¿no? Todavía más yanguizado, todavía más externo, todavía menos emocional, y tanto hombres como mujeres necesitamos encontrar un equilibrio para podernos situar y desde ahí podernos relacionar de acuerdo a nuestra naturaleza. Estamos muy lejos de nuestras necesidades, solo hace falta ver la crisis que ha supuesto para muchas personas esta pandemia que estamos viviendo, que nos ha obligado a quitar lo superfluo, que nos ha quitado las anestesias, que nos ha quitado todo aquello en lo que nos basábamos y en lo que construíamos parte de nuestra vida, nos ha obligado a volver a la familia, nos ha obligado a volver
a darnos cuenta de los problemas de conciliación existentes. Nos hemos vuelto a dar cuenta de que los colegios, lamentablemente, muchas veces son más parkings de niños que lugares en los que cuidar ese alma infantil que necesitaríamos proteger. Fijaros que dentro de todo este panorama, lo complicado que es todo esto que os estoy explicando, nos damos cuenta de que las mujeres tienen una mayor medicalización psiquiátrica. El 85% de los psicofármacos que se venden en España, 85%, que englobaríamos todo lo que es el mundo de los antidepresivos, los ansiolíticos, las benzodiazepinas y todos estos nombres que muchos de vosotros seguro que conocéis, se venden a mujeres frente a un 15% que se venden a los hombres, ¿no? Hace unos años podías estar en una fiesta, te dolía la cabeza y podías preguntar si alguien tiene en ese momento un paracetamol, un ibuprofeno. Hoy, según qué cosas digas, de repente alguien te dice: ¿quieres un ansiolítico? Y llevan en su bolso ansiolíticos. Esto es una situación muy lamentable de nuestra sociedad y también está reflejando la poca capacidad que tenemos de conectar con el sufrimiento. Y el sufrimiento o el poder conectar, quizás no es sufrimiento la palabra, porque en el fondo el sufrimiento nos meteríamos ya en algo más complejo, pero sí, evidentemente, esta vida nos hace pasar por situaciones que a veces catalogamos de mejores, a veces de peores, y en esas situaciones en las que nos acompaña la tristeza, nos acompaña la rabia, nos acompaña la frustración, ese tipo de emociones también son necesarias y también nos están encerrando una información privilegiada y maravillosa sobre nosotros. Si la anestesiamos, si nos tomamos un psicofármaco, que no digo que no haya momentos en los que sean necesarios, evidentemente, pero si nos lo tomamos de una manera en la que al menor síntoma utilizamos algo para calmar ese dolor, nos estamos perdiendo la oportunidad de encontrar una información maravillosa sobre qué cosas no están bien en nuestra vida y qué necesitamos cambiar. Entonces, si la mujer se encuentra ante una situación compleja, busca un foro como es el Centro de Atención Sanitaria, Atención Primaria, y a las primeras de cambio lo que recibe es un ansiolítico, un antidepresivo, lo que estamos diciendo a esta mujer es que lo que le ocurre no está bien, que no investigue, que se anestesie y que siga trabajando en este mundo yanguizado. Y nuevamente esto no va de culpar a nadie, porque el pobre profesional que está en este centro de salud primaria al final tiene 2 minutos, en estos casos incluso por teléfono, para escuchar a esa persona que llega ahí, que no necesita 2 minutos, que necesita mucho más, que necesita que la miren a los ojos, entender lo que ocurre y desde ahí darle una prescripción que vaya más allá de tómate esto para apagar la información que te está dando tu cuerpo. Más información, más diferencias entre unos y otros. En lo social, fijaros que aquí es donde tenemos quizás el papel más complejo para hacer, porque por muchos esfuerzos que se estén haciendo, todavía no estamos en una sociedad igualitaria, y una sociedad igualitaria no es una sociedad en la que hombres y mujeres tienen lo mismo. Una sociedad igualitaria para mí sería aquella en la que hombres y mujeres reciben lo que necesitan. Un ejemplo clarísimo lo tenemos para las que decidimos ser mamás, en las bajas de maternidad. La biología no se ha enterado de nuestra película social y nuestra biología no se ha desarrollado tanto como se ha desarrollado los avances sociales. Y cuando estamos en el mundo del embarazo, cuando estamos en el parto y en el posparto, no necesitamos ayudas igualitarias, necesitamos ayudas que nos den a cada una de nosotras lo que necesitamos. No me sirve de nada que amplíes los permisos paternales si no tienes en cuenta que como madre seguramente necesito un permiso mucho mayor, porque mi biología, cuando he sido una madre consciente, me va a pedir estar con ese bebé durante más tiempo de las 16 semanas que nuestra sociedad nos está regalando. Nos encontramos diferencias salariales, nos encontramos diferencias en conciliación y nos encontramos muchas veces situaciones en las que a los hombres les reconocemos acciones que deberían ser lo normal, que debería ser lo habitual. Ayer una mujer que tenía en consulta
me decía, ella está cuidando a sus 2 hijos, un bebé que tiene 3 meses y un niño que tiene 3 años, y ella ha decidido parar su carrera, parar su doctorado, pararlo todo voluntariamente porque le apetecía este momento, y lo primero a lo que se tiene que enfrentar es a sentirse juzgada por sus compañeros porque una mujer con una carrera profesional brillante decide parar. Pues sí, las mujeres tenemos derecho a parar porque la vida profesional es muy larga y tenemos derecho, si nos apetece, a parar para cuidar, para maternar a nuestros hijos. También es igual de lícito, igual de maravilloso aquellas mujeres que no deciden tener hijos o aquellas mujeres que deciden tener otro tipo de crianza, pero para las que nos apetece esta crianza consciente, cercana, y permanecer con nuestros hijos, no deberíamos sentir el rechazo de la sociedad. Esta misma mujer que por un lado se enfrenta en la universidad a este tipo de comentarios, ¿no? Vas a parar tu doctorado, estabas a punto de esta investigación y lo dejas todo para cuidar a los niños. Sí, lo dejo porque es lo que me apetece, es lo que me pide mi naturaleza, y cuanto más fieles seamos a nuestros deseos internos, seamos hombres, mujeres o cualquiera de los otros 36 géneros, más fácil es que nuestra salud mental esté equilibrada. Pues esa mujer que por un lado siente ese rechazo en su entorno laboral, por otro lado me dice, llega su marido a las 8 y pico de la noche y dice, no, pero él me ayuda mucho, llega y coge a la niña y la baña. Y yo estaba escandalizada porque decía, solo faltaba que llegue a casa y coja a la niña y la bañe, que menos, es su hija. Pero ella, sin darse cuenta, estaba sintiéndose profundamente agradecida por acciones que no deberían representar un agradecimiento, que deberían ser lo normal y que desgraciadamente todavía es lo excepcional y que desgraciadamente acaba condicionando muchos problemas en lo emocional. Una de las diferencias que también tenemos muy clara en lo social o en lo emocional es que la mujer tiene más tendencia a cuidar y el hombre tiene más tendencia a dejarse cuidar. Por tanto, las mujeres no nos damos permiso para cuidarnos y para el autocuidado, y cuando lo hacemos nos consideramos egoístas. Y eso es parte de los problemas emocionales que tenemos hoy en día. Estas diferencias, si las tuviera que resumir en una sola palabra, se resumirían en que en general los hombres son lineales mientras que las mujeres somos cíclicas. ¿No es mejor una condición que la otra? Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Lo importante es que nos demos cuenta de cuál es nuestra naturaleza y que nos reconciliemos con ella, porque solo desde ahí, desde aceptar lo que somos, podemos alcanzar una salud global que engloba lo mental, engloba lo físico, engloba lo espiritual, engloba lo cognitivo. ¿Qué sería esta salud cíclica? Pues al igual que la naturaleza, cuando hablamos de ciclicidad, hablamos de aquellos patrones que de manera regular, cada cierto tiempo, se repiten manteniendo una estructura. Ejemplos clarísimos son las estaciones, son los ciclos de la luna, son las mareas, que de manera natural, la naturaleza pues, pasa por la primavera, por el verano, por el otoño, por el invierno, por la luna creciente, menguante, llena y nueva, y que cada una de ellas nos parecen naturales, normales y fisiológicas. La mujer tiene una naturaleza cíclica, una naturaleza cambiante, una naturaleza dependiente de estas hormonas que hacen que tengamos cambios importantes que necesitamos conocer. Por tanto, quedémonos con esta palabra, los hombres son lineales, las mujeres son cíclicas, y esa ciclicidad se ve muy marcada en la influencia que ejerce en nuestro ciclo menstrual. Fijaros en este gráfico que os pongo aquí, todo lo que ocurre en nuestro cuerpo cada mes, cada 28 días, todo lo que hace nuestro organismo, todo lo que hace nuestro útero de crecimiento, todo lo que hacen nuestras hormonas. Y si ya solo ver estos cambios, estas fluctuaciones, nos parece que nos puede tener una implicación, ahora os voy a dar más detalles. Los hombres, como seres humanos que son, tienen ciclos, evidentemente. El ser humano es un ser cíclico porque forma parte de la naturaleza, pero es que las mujeres somos doblemente cíclicas y esto es algo que tenemos que tener muy presente si queremos ser mujeres sanas en este mundo tan complejo. Fijaros que este ciclo menstrual, que para resumir, esto que os ponía aquí, de las diferentes fases, para resumir, lo vamos a resumir en dos fases muy simples, una dominada por los estrógenos, otra dominada por la progesterona, aunque pasan millones de cosas más durante estos días intermedios.
en el que, por un lado, esta primera fase está dominada por los estrógenos, esta segunda fase está dominada por la progesterona y en el medio sucede el acontecimiento de la ovulación. Una de las cosas que os quiero decir, sobre todo para todas aquellas mujeres que me escucháis jóvenes, nuestro ciclo menstrual no es útil solo para la fertilidad, es decir, no me sirve solo si me quiero quedar embarazada. El ciclo menstrual es un factor biológico que nos habla de nuestra salud. Es nuestro boletín mensual de notas, ahora que estáis a punto de recibir las calificaciones del primer trimestre. Las mujeres tenemos la suerte de cada mes tener un chequeo periódico que nos habla de cómo estamos y que nos permite darnos cuenta de montones de cosas que muchas veces no se ven en analíticas, no se ven en pruebas, porque nuestra ciencia no tiene tanta capacidad para discriminar en nuestra complejidad. Así que todo este tema del ciclo menstrual es importantísimo, aunque jamás queráis tener hijos. Y nuestra medicina, una de las cosas que hace es vincular el ciclo menstrual a la fertilidad. Y tenemos derecho a tener un ciclo menstrual sano, porque si no tenemos un ciclo menstrual sano, quiere decir que nuestra salud no está bien. El cuerpo tiene dos pulsiones, dos impulsos naturales. El primero es a la supervivencia, y cuando mi supervivencia está garantizada, la segunda pulsión natural por la que trabajan en armonía y en sinergia todas nuestras células es la reproducción, queramos o no utilizarla. Pero que seamos personas, mujeres en este caso, con un ciclo menstrual saludable y con todo nuestro potencial fértil saludable, queramos o no transformarlo en un bebé, habla de cómo está nuestra salud. Por tanto, esto es importante, sobre todo para aquellas mujeres que ahora sois más jóvenes y que igual no os planteáis todas estas cosas, o para aquellos que me estáis escuchando que vais a estar tratando con mujeres. Esta es una pregunta obligada de anamnesis si trabajamos en entornos en los que necesitamos trabajar con anamnesis. ¿Cómo está tu ciclo menstrual? Nos da una información maravillosa. Y dentro de cómo está tu ciclo menstrual, estamos asumiendo cosas que no deberíamos asumir. La primera es el dolor. Antes os decía que el principal motivo de consulta de las mujeres en atención primaria es el dolor. Y un número importante de ese porcentaje viene copado por el dolor menstrual. Un dolor que, aunque es común, no es normal. Es frecuente, pero no es normal. Y si a estas alturas de 17 de diciembre del 2020 todavía hay alguien que asuma como normal el dolor menstrual, por favor, es momento de investigar, porque la menstruación, nuestro ciclo menstrual, no tiene que representar dolor en ninguna fase en ningún momento de ninguna fase. Y si hay dolor, hemos de investigar qué ocurre, porque aunque es frecuente, no es normal, no es fisiológico. Fijaros que la medicina, una de las cosas que hace en nuestro planteamiento menstrual o cíclico es no entender esta ciclicidad y por tanto tratarnos como seres lineales, no entender estas diferencias hormonales que marcan diferencias en todos los ámbitos de nuestra vida, porque los estrógenos tienen unas características que influyen en lo físico, por eso nuestra piel está mejor, por eso nuestro cuerpo está más lleno de energía, por eso tenemos más potencia para intentar hacer cosas, estamos incluso más cognitivas. Si nos toca hacer una conferencia o presentar un trabajo en un momento cercano a la ovulación, voy a estar mucho más lúcida de lo que voy a estar en momentos vinculados a la progesterona, o por lo menos la energía disponible va a ser mejor. Y en cambio la progesterona es la hormona antidepresivo por excelencia, es la hormona de la tranquilidad, es la hormona de la interiorización. Y eso nos ocurre en cada momento del ciclo en función de cuáles son las hormonas que están actuando. Si yo no entiendo estas diferencias, voy a pedir lo que piden los anuncios de compresas en nuestra sociedad, que es que seamos lineales y que cuando estemos menstruando, lo que más nos apetece en el mundo es ponernos unos estupendos shorts blancos y dar piruetas, ¿no? Cuando todas sabemos que en ese momento lo que nos apetece es la interiorización, y la interiorización no es mala, igual que el invierno no es malo. Nos puede gustar más el verano, que sería el momento de la ovulación, pero tanto verano como invierno son absolutamente indispensables para el ciclo de la vida. Y cada una de las 4 fases que nosotras experimentamos son absolutamente indispensables para que podamos ser mujeres sanas.
Si nosotras no tenemos este conocimiento, difícilmente vamos a poder pedir que algunos de los sanitarios que nos atiendan lo tengan, porque desgraciadamente es un conocimiento que todavía no es mayoritario en las explicaciones o en las formaciones a sanitarios. Así que investiga sobre tu naturaleza cíclica. Entiende lo que pasa en cada una de esas fases, entiende que esos cambios hormonales que veíamos van a generar impactos en lo físico, en lo emocional, en lo social, que van a impactar en toda tu vida, porque la energía que tenemos en el momento de máxima dominancia estrogénica se va a ver representado si hacemos deporte. La capacidad de resistencia, la tolerancia va a ser mucho más alta que en momentos dominados por la progesterona. La capacidad que tenemos para organizar la información es diferente en una fase que en otra. Conocer estos detalles sobre nosotras es maravillosa para gestionar nuestra vida, porque lo que hacemos es aprovechar la energía disponible. En verano es mucho más fácil que te llame un amigo a las 8 de la tarde y que te diga vámonos a dar una vuelta, vámonos a una fiesta, sobre todo cuando se podía, o vámonos a cenar, y aunque estés en tu casa, rápidamente te vistes, sales y te apetece. Cuando ese mismo amigo te lo pide en invierno, a veces dices, qué pereza, estoy en casa, abrigada ya con el pijama, ¿dónde vamos? Es de noche. La energía disponible es distinta, ¿verdad que lo vemos? Pues en nuestro ciclo ocurre lo mismo. Si nosotras conocemos cuál es la energía disponible en cada una de las fases, es más sencillo que podamos vivir armonizadas, porque al final la salud es una coherencia entre lo que siento y lo que hago, entre lo que pienso y lo que digo. Y cuanta más coherencia haya en todas estas acciones y más coherentes seamos respecto a nuestros sentimientos, más fácil es que nuestra salud mental esté equilibrada. Porque no es normal tener ansiedad, no es normal tener depresión, no es normal muchas de las cosas que asumimos como normales. Y si somos capaces de entender cuáles son los cambios fisiológicos que se producen en nosotras, es más sencillo que no tomemos como patológico que en invierno a las 8 de la tarde no me apetece salir espontáneamente y que en verano a las 9 de la noche me parece maravilloso que me llames y nos vayamos a dar una vuelta. Ninguna de las dos acciones son patológicas, pero ir en contra de lo que me pide el cuerpo es lo que muchas veces nos enferma. Así que os hago una propuesta. Ámate, ama a las 4 mujeres que hay en ti, a las 4 fases por las que pasas, igual que la luna, ama sus 4 fases sin creer que la luna llena es mejor que la luna nueva, o la naturaleza ama sus 4 estaciones sin creer que la primavera es mejor que el otoño o que el invierno, porque son acciones, son fases indisolubles que es lo que hacen que ese ciclo tenga sentido, igual que las diferentes fases por las que tú pasas cada mes son lo que hace que tu salud emocional tenga sentido. ¿Por qué tenemos tantas mujeres en consulta con úteros doloridos, con dificultades de fertilidad, con problemas menstruales? Porque necesitamos armonizarnos con esa energía, porque es nuestra naturaleza, y si no la conocemos y si no la respetamos, no podemos estar sanas. Igual que la naturaleza no está sana si pretende en invierno hacer las cosas que son de verano. Si una flor intenta brotar en diciembre, seguramente no va a poder. Y a nosotras nos ocurre lo mismo, por tanto, dejemos de querer ser lineales porque no lo somos, somos cíclicas, y esa ciclicidad es maravillosa, nos da unos beneficios, nos da una información, nos da un mensaje mensual de cómo estamos, cómo nos sentimos, nos permite pasar por las diferentes emociones, porque cuando estoy en una fase estrogénica, estoy más hacia afuera, estoy más resolutiva, estoy más rápida, estoy lo que nuestra sociedad valora, pero cuando estoy en una fase de progesterona estoy hacia adentro, me escucho, chequeo, me doy cuenta de lo que funciona y no funciona en mi vida. Pero si eso lo quiero anular con una píldora anticonceptiva, con un antidepresivo, con un ansiolítico, lo que hago es estar perdiendo una información fundamental que hace que yo tenga salud cada mes. Fijaros otros de los problemas, lo que yo he llamado aquí enfermedades de mujeres en la sociedad patriarcal, ¿no? Hasta ahora hemos estado hablando de la menstruación, como nuestro ciclo menstrual se convierte en algo patológico porque de alguna manera la medicina y la sociedad, solo hace falta que veáis los anuncios, nos pide que seamos lineales cuando en realidad somos cíclicas.
cómo eventos naturales como la menarquia, nuestra primera menstruación o la menopausia se convierten en patológicos, cuando el fin de un ciclo o el inicio de un ciclo es patológico. Es muy triste ver hoy en día todavía como muchas niñas se inician en su vida cíclica como si entraran a un tormento, como si fuera una desgracia, cuando forma parte de nuestra naturaleza, puede ser mejor o peor, pero es lo que somos y o amamos lo que somos o no podemos estar sanas. Y como cuando esa fase cíclica acaba, cuando entramos en los periodos de la menopausia, nos ocurre lo mismo, da la sensación de que nuestro valor está vinculado a nuestra capacidad para ser fértiles. Es más, a una niña, cuando empieza a menstruar, se le dice algo monstruoso que es ya eres mujer. Por tanto, implícitamente entendemos que cuando entramos en fases menopáusicas ya no somos mujer. Y no es cierto, somos mujeres desde el momento en el que nacemos y nos identificamos con ese género. O si hemos nacido con otro género y queremos identificarnos con el género femenino, también somos mujeres, es decir, es una elección personal, en algunos casos marcados por la genética y en otros no, pero de cualquier manera somos mujeres el total de nuestra vida, no solo mientras somos fértiles, pero para que os deis cuenta de cómo el lenguaje implícitamente es muy patriarcal, y vuelvo a insistir en que esto no es culpa de nadie, no es un tema hombres y mujeres, no es una lucha machismo-feminismo para nada, forma parte de un modelo, de un paradigma que necesita ser cambiado. Por tanto, la menopausia no es una enfermedad, es un estado fisiológico de la mujer en la que se producen cambios hormonales que impactan en su vida, pero sigue siendo igual de maravillosa. Hace muchos años la menopausia coincidía con el final de la vida, pero hoy en día la menopausia coincide con un momento floreciente de las mujeres en el que nunca están mejor que en ese momento sí se permitiera a nivel social no entender ese momento como algo patológico, como si ya no tuvieran valor, como si ya no sirvieran, porque no es cierto que el deseo sexual baja, o por lo menos no se puede justificar desde lo físico, desde lo fisiológico, a pesar de que sí que hay cambios hormonales, sino que viene condicionado por unos estereotipos. Lo mismo ocurre con el embarazo y el parto. Si desde ya los inicios de la Biblia no nos hubieran dicho parirás con dolor, nuestros úteros, si no hubieran estado obligados a esta tendencia yanguizante, exigente, rápida y que nos desconecta de nuestra naturaleza, el parto sería una experiencia intensa, pero no tiene por qué ser codificada como algo altamente doloroso y de sufrimiento como hoy lo vivimos las mujeres. Por tanto, el embarazo y el parto son nuevamente dos momentos naturales de la mujer que han sido prácticamente secuestrados y que se han convertido en actos médicos cuando deberían ser actos fisiológicos, y que únicamente necesitáramos la intervención médica en aquellos casos, evidentemente, en los que hay una dificultad y en los que se necesita trabajar con la medicina, con las intervenciones. Pero el embarazo y el parto son situaciones fisiológicas naturales, son situaciones de salud, y en situaciones de salud deberíamos poderlas vivir dentro de un entorno menos medicalizado. Una mujer nunca va al médico tanto como cuando está embarazada, y eso hace que sin darnos cuenta convirtamos una etapa natural en una etapa que erróneamente pensamos que requiere muchísima asistencia médica y muchísima asistencia profesional, y en realidad toda esa medicalización para el parto ha beneficiado que un 5% de los partos y de los embarazos que de otra manera no podrían subsistir se beneficien, y nos ha perjudicado al 90% del resto de mujeres que tenemos embarazos fisiológicos y que podríamos tener partos fisiológicos. Por tanto, dejemos de normalizar situaciones vitales para convertirlas en enfermedad. Otra cosa similar es el envejecimiento súper ligado a los cánones de belleza, a unos cánones de belleza que son eminentemente femeninos y que nos alejan de nuestra realidad y que nos obliga a encorsetarnos en un modelo que no es del todo saludable. El envejecimiento, que desgraciadamente las mujeres lo sufrimos más que los hombres por esta exigencia tanto interna como externa, es otra de las situaciones que se ha convertido en enfermedad cuando forma parte del proceso de la vida, porque en el momento de nacer estamos más cerca de la muerte, por muy de espaldas que vivamos, y porque envejecer es la única manera de vivir.
Y porque si realmente quieres hacer una terapia antienvejecimiento, la única opción que tienes es dejar de vivir. Y por tanto no deberíamos hacer medicinas antienvejecimiento, deberíamos hacer medicinas de salud en el que cada uno de nosotros permita que su cuerpo, sus células hagan sus funciones de la mejor manera posible sin necesitar mantener un estatus de juventud crónica, porque no es posible, porque desde el primer día que nacemos estamos envejeciendo. Por tanto, son situaciones que tenemos que empezar a normalizar y empezar a vivirlas con la salud que tienen implícita. Vamos a las soluciones, un poco para acabar. Conclusiones para ti, mujer, para ti, hombre, que no me acaba de encajar, para ti, mujer, para ti, hombre, que nos escuchas y que también quieres saber de nuestra naturaleza. Mujeres, por favor, es momento de reconciliarnos con nuestra naturaleza cíclica, es momento de integrar esa polaridad femenina yin. Lo yang está maravilloso, lo necesitamos, forma parte de nuestra esencia, pero reconciliémonos con nuestros ciclos menstruales, reconciliémonos con que somos mujer desde el momento que nacemos. Fijaros las diferencias que hay incluso de reconocimiento a los órganos sexuales en un niño y una niña, ¿no? Yo que estoy muy familiarizada con los partos. Cuando un niño nace, una de las cosas que se hace, bueno, lo hacemos con todo el cuerpo, ¿no? Comprobamos los deditos, las manos, todo está correcto, y a los niños una de las cosas que siempre se mira es cómo está su pene, cómo están sus órganos sexuales. Incluso en el día a día o cuando estás cambiando un pañal, normalizamos, porque también son más externos, los órganos sexuales. Y en el caso de la mujer, en el caso de la niña, eso no ocurre. No tenemos la misma facilidad para decir qué vulva más bonita, qué clítoris más maravilloso, qué labios más bonitos. Y en cambio si lo hacemos con los niños, es decir, ya desde el nacimiento, de alguna forma, a nosotras no se nos reconocen nuestros órganos, y eso, sin darnos cuenta, tiene un impacto en la sexualidad. Una sexualidad que nuevamente es súper masculinizada, sin culpar a nadie, muy orientada a un tipo de energía que no es la que nosotras necesitamos, un tipo de sexualidad que no ha entendido cuál es nuestra energía, cuál es nuestra manera de despertar el cuerpo, y que está absolutamente centrada en el coito, centrada en la genitalidad, cuando todo lo que tiene que ver con la sexualidad va más allá de lo estrictamente genital, y todo esto acaba generando otro de los problemas graves que sufren las mujeres en nuestras consultas de salud, que es la falta de libido. ¿Cómo no van a tener falta de libido con esa porquería de sexualidad que se les ha representado? ¿Quién va a querer ir a estos modelos que prácticamente hemos aprendido desde la pornografía, desde la rapidez, desde la inmediatez, desde la penetración, desde el no tener en cuenta nuestros cuerpos, cuando además no nos ajustamos a los estándares y a los cánones de belleza? Por tanto, nuevamente, conecta con esta energía sexual, porque no tener líbido es equivalente a no tener ganas de vivir, y no tener líbido no es genital, no es coito, es tener esa chispa, es tener esas ganas de estar conectado con el mundo, es tener esas ganas de conectar con el placer, y esto forma parte de nuestra naturaleza. En el caso masculino, el modelo sexual dominante es más acorde a sus necesidades, pero no encaja nada con el nuestro. Por tanto, dejemos de normalizar cosas en lo sexual e investiguémonos, conozcámonos, porque al final, si no nos conocemos, difícilmente vamos a poder pretender que el otro nos conozca. Nuestro placer no puede estar en manos de nadie, nuestro placer nos pertenece independientemente de la persona que está con nosotros. Por tanto, investiga ahí, porque eso te va a dar mucha salud. Conócete y ámate en todas las etapas de tu vida. Date permiso para el autocuidado. Los hombres tienen este permiso, las mujeres no nos los damos, consideramos egoísta, pero nadie puede dar aquello que no tiene. Y cuando damos aquello que no tenemos, nos vaciamos. Porque si yo no tengo dinero y te lo doy, me vacío. Y si no tengo energía, y si no tengo amor, y si no tengo plenitud, dándotelo, porque nuestra naturaleza es la de cuidar, lo que voy a hacer es vaciarme. Constrúyete para ti, olvídate de los cánones externos, deja de buscar la valorización fuera. La valoración, igual que el amor, no son energías que vayan desde fuera hacia adentro,
Son energías que van desde dentro hacia afuera y que se comparten. Nunca te vas a sentir valorada por muchas cosas que te digan fuera, igual que nunca te vas a sentir amada si no te amas a ti misma. Por tanto, deja de buscar eso fuera y empieza a encontrarlo dentro de ti. Para encontrarlo, has de conectar con tu esencia, con tu naturaleza, con lo que eres, con lo que has venido a hacer, con cuál es tu don. Cada uno de nosotros somos únicos, irrepetibles, y solo por eso merecemos vivir nuestra existencia y hacer y dar al mundo ese regalo que hemos venido a entregar. Investiga, no te anestesies, no permitas violencia con tu cuerpo, no normalices, no busques la valoración, no te adaptes, sé tú con todas sus consecuencias. Y para el mundo, para ya última diapositiva, el futuro necesita mujeres empoderadas, necesita mujeres que conozcan su cuerpo, que respeten su naturaleza, y necesita sanitarios actualizados, que no fraccionen el cuerpo. No somos piezas que podemos encajar, a pesar de que nuestra medicina está basada en la especialización y a pesar de que si tengo un problema de tiroides me van a derivar al endocrino y si tengo un problema en mi ovario me van a derivar al ginecólogo. El útero, los ovarios dependen de la tiroides depende del ciclo ovárico. No podemos separarlo, lo podemos separar para entender, pero cuando tenemos un ser humano delante tenemos que tenerlo construido, porque separarlo por partes nos puede servir para comprender más de su problema, pero no nos puede servir para ofrecerle una solución. Escuchar, por favor, a la persona que tenéis delante. En las jornadas técnicas del año pasado, el doctor Vergés decía que el mejor instrumento que podía tener un sanitario era una silla, porque es lo que te permite sentar a tu paciente, escucharlo, porque ahí está la mayor parte de la información. No te vayas obsesionado con las pruebas son maravillosas para determinar un diagnóstico, pero el 90% de la información de un diagnóstico tiene que venir dada por esa escucha, por ese entender, por ese comprender. Ten en cuenta a la persona en su contexto, no solo a la persona como algo más que un conjunto de órganos, sino como la persona en un momento vital, en una situación concreta. No es lo mismo cómo no estamos hoy en día con esta situación externa que vivimos que cómo estábamos el año pasado cuando estábamos preparando las Navidades. Por tanto, ten en cuenta su contexto, lo que le ocurre, qué le pasa, por qué, para qué le está ocurriendo todo lo que le ocurre. Y si no puedes ayudarle, recomiéndale a alguien fuera que pueda complementarlo, pero no intentes anestesiarlo, porque desde ahí no podemos solucionar nada. Aplica todos los aspectos de la ciencia de la diferencia, exígelo incluso en tus formaciones, porque desde ahí cambiamos el mundo. Necesitamos cursos con perspectiva de género, porque solo desde ahí podemos construir una sociedad igualitaria, que no es que tengamos lo mismo, sino es que cada uno de nosotros tengamos lo que necesitamos de acuerdo a nuestras necesidades. Esto es lo que os quería compartir, ¿no? Y ojalá que las mujeres encontremos nuestro espacio en la vida. Así que ha sido un placer compartir todas estas reflexiones con vosotros y a mis alumnos os veo el lunes y al resto seguro que en algún momento coincidimos. Mil gracias por estar aquí en estas jornadas.